Hoy vamos a hablar de un tema que yo le puse de título Las ovejas y el trigo. Las ovejas y el trigo. Y voy a invitarlos a que abran sus Biblias o vayan con sus dispositivos al libro de Mateo. Mateo 9. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de la vida de Jesús. Una parte de la vida. Jesús llega un momento en su vida que empieza a tener dificultades. Y esto me suena mucho a nuestras vidas. O por lo menos a la mía. ¿Quién tiene dificultades en la vida? Vamos. ¿Todo? ¿No hay ninguno acá que no tenga dificultades? Que no tenga. Que no tenga. ¿Hay alguno que no tenga dificultades? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al mejor lugar. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Porque les cuento. Jesús en un momento empezó a tener un montón de dificultades, pero mal. Dificultades muchas. Entonces él, porque tiene muchas dificultades, empieza a modificar su forma de hablar, empieza a modificar su forma de proceder e incluso empieza a modificar los lugares por donde va. Entonces, en vez de estar en Jerusalén o en la zona donde solía estar en un principio, empieza a alejarse cada vez más. Pero antes de esto, antes de alejarse, porque lo buscaba para muchas cosas, ¿no? Pero antes de alejarse, una de las cosas que hace, antes de alejarse del territorio donde solía estar y empezar a ir a otras ciudades, llama a una persona que se llama Mateo. Y esto está en el libro de San Mateo, capítulo 9. El que escribe este libro es Mateo. Justamente escribe su historia, ¿no? En esta parte, Mateo 9. Si están en Mateo 9, van a ver el capítulo 9, versículo 9, que dice que Jesús estaba pasando por ahí. Ve a un hombre, ¿no? Ahí lo mira. Se llamaba Mateo, que estaba sentado en el lugar justamente donde se cobraban los impuestos. Y le dijo Jesús, ¿no? Seguime. Y se levantó y le siguió. Podemos corroborar que esto es así porque el que escribe es Mateo. Así que Mateo está escribiendo lo que sucedió, por lo cual podemos confirmar doblemente que esto es así. Yo no sé ustedes, pero yo calculo que la gente que estaba ahí, lo menos que quería ir a ver a la persona que cobraba impuestos. Si ustedes le deben algo a alguien, estoy casi seguro que cuando lo ven, bajan la mirada, miran al piso, caminan rápido y se hacen los que no lo vieron. Total ya lo va a llamar en algún momento, ¿no? ¿Nunca hicieron eso? Del que le debo plata, o le debo algo, le debo, o de una materia, ¿no? Por ejemplo, también. Me olvidé el trabajo práctico de matemática y está la de matemática. Nos vamos del pasillo, nos escondemos. Bueno, Mateo no era una persona popular, ¿no? En ese tiempo. Justamente por esto, porque él cobraba los impuestos. Versículo 10. Luego que dice que se levantó y le siguió, Mateo lo sigue a Jesús, se van a la casa y ahí había muchos como él, como Mateo, pecadores, cobradores de impuestos, que habían venido. Se sentaron todos en la mesa con Jesús, estaban con sus discípulos, Jesús estaba con el cobrador de impuestos llamado Mateo, y
Esto lo vieron los fariseos. Lo vieron esas personas que se creen perfectas, que mucho hablan pero no hacen nada. Eso eran los fariseos. Y le dijeron a los que estaban con Jesús, no a sus discípulos: ¿por qué el maestro de ustedes está comiendo con estos pecadores y cobradores de impuestos? Que era casi lo mismo, ¿no? Publicanos es cobradores de impuestos. Cobradores de impuestos y pecadores, era casi lo mismo para ellos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que aprendan esto, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué no vine a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento? Bien, la cuestión es esta. Yo creo que en la película de Jesús que estamos leyendo, un punto clave es la vida de Mateo para lo que va a venir. Una persona que nadie quiere, que todos quieren evitar. Nadie quiere, o por lo menos él seguramente pensaba también que nadie lo quería. Decía: no, nadie me quiere. O todos me quieren evitar, todos me evaden. Nadie quiere juntarse conmigo, no tengo amigos. Nadie me quiere, estoy solo. Y seguramente a la noche lloraba un poco, lagrimeaba, hacía un recuento del día y decía: no sirvo para nada. Bien, esa clase de persona era Mateo. Y si ustedes se identifican con alguna de esta clase de personas, sepan, está bien, que en sus vidas hayan sentido esto. ¿Por qué? Porque luego dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estaba enfermo Mateo, estaba muy enfermo. ¿Cuál era la enfermedad? La soledad, la angustia, el dolor, todos los males sociales que a veces suelen ser graves tanto como una gran enfermedad. Los males sociales, o los espirituales sobre todo, los psicológicos o los emocionales. Esta es Mateo, que nadie quería. Jesús se le acerca. Y a ustedes, Jesús se les acercó. Otro tema esto, no piensan que ustedes se acercaron a Jesús. Es otro tema, no lo vamos a hablar ahora. Pero Jesús se les acercó a ustedes. Así como era. Así como era. Así como éramos, cada uno de nosotros, ¿no? Pero esto es crucial. ¿Por qué? Porque se junta con un pecador, con el que nadie se quería juntar. Y ahí aparecen los fariseos. Son estas personas que hablaban mucho, que se creían súper mejor, súper superiores a las demás, recontra súper de los supers, pero sus vidas no practicaban lo que convenía. Hablaban mucho, pero no hacían nada. Estos eran los que se llamaban fariseos. Ahora, esta persona viene y dice: bueno, Jesús se está juntando con un pecador, se está juntando con un Mateo, se está juntando con alguien que no es como nosotros. Es una persona la cual no es digna de que nadie se acerque, y Jesús se acercó. ¿Cómo puede ser que Jesús se siente con pecadores?, dijeron los fariseos. Entonces empieza a haber una especie de diferenciación entre los Mateos y los que se creen perfectos. Empieza a dividirse las aguas. Y Jesús empieza a buscar a los Mateos. Jesús empieza a buscar a los necesitados. Jesús empieza a buscar a los pecadores. Y esta diferenciación a partir de ahora se empieza a complicar para la vida de Jesús. Porque a partir de esto lo empiezan a atacar a Jesús. Y lo que viene después, la pregunta sobre el ayuno, dice un subtítulo, y les recuerdo, si miran ahí, no todos tienen los mismos subtítulos. En la Biblia que tengo yo, dice la pregunta sobre el ayuno.
Los subtítulos, como hemos dicho un montón de veces, los recuerdo y los que no saben les digo, fueron agregados a la Biblia. ¿Para qué? Para poder continuar la lectura. Así que, pero lo demás sí. Versículo 14, lo que está escrito dice, vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos de Juan. Juan era uno que bautizaba, todos los conocemos como Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, tenía discípulos y esos discípulos se le acercan a Jesús. ¿Y qué le dicen? ¿Alguien puede leer la pregunta? Sí. Empezaron a decirle a Jesús, Jesús, tus discípulos no están ayunando. Nosotros ayunamos todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Y los fariseos se ponen a la altura de estos habladores, ¿no? Se ponen a la altura y están diciendo algo así como nosotros, que somos discípulos de Juan, junto con los fariseos, somos perfectos, hacemos todo bien. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Bien, la respuesta que le da Jesús es una respuesta excelente. De alguna manera, lo que les dice Jesús es, necesitan cambiar sus vidas, ser transformados y entender con la mirada de Cristo. Tienen que ver desde otra perspectiva, les dice. Pero hay un hecho interesante que empieza a dividir las aguas. Unas personas, como los discípulos de Juan y los fariseos, no estaban viendo como Jesús miraba a las personas. Y Jesús y Mateo, de este lado, tenían una mirada distinta hacia las personas. Miraban de una manera distinta, de una manera especial. Mateo fue mirado de una manera que no lo miró nadie. Y no me refiero a mirarlo físicamente, sino que vio que Mateo era una persona que estaba lista, dispuesta y estaba mirando lo que tenía que ver. Estaba mirando a Jesús como tenía que ver. Y los que estaban de este lado no estaban viendo a Jesús como tenían que verlo. No podían ver como tenían que verlo. Tenían una mirada distinta. Y yo acá lo que quiero es justamente confrontar estas dos miradas y ver nosotros, ¿de qué grupo estamos? De este lado, habladores que se creen perfectos, o estamos acá, personas totalmente necesitadas de Jesús, como Mateo. ¿Vemos como tenemos que ver o no? Si Jesús tiene una mirada de ver a las personas, significa que nosotros tenemos que tener esa mirada, así como fuimos vistos nosotros. Y los que están de este lado no están viendo. Y si no están viendo, ¿qué pasa? ¿Qué son? Si no ven. Ciegos a lo que hay que ver. Entonces, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Cómo se llamaba el hombre principal? Y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Ven y poné tu mano sobre ella y vivirá. ¿Quién era este principal? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo saben? El subtítulo.
Bien, yo dije que el subtítulo era agregado, ¿no? En un momento. El subtítulo les dice quién era. Lean ahora dónde está el nombre, para saber el nombre exacto. Lean del versículo 18 al 26. ¿Dónde está el nombre? Así sabemos si efectivamente se llamaba así. ¿Cómo? ¿No aparece el nombre? ¿Y por qué está el título puesto así? ¿Porque está en dónde? Marcos 5:22. Estamos leyendo Marcos. ¿Qué estamos leyendo? Mateo. ¿Y por qué te fuiste a Marcos? No, pensé que estaba leyendo Marcos. Mi Biblia dice una niña restaurada y una mujer sanada, ¿no dice? No dice la hija de Jairo, dice una niña restaurada y una mujer sanada el título. Es otro título, es otra Biblia que tiene otro subtítulo, ¿no? Pero recuerden, los subtítulos, por eso yo les decía, no todos van a decir el mismo subtítulo. ¿Qué dice el 5:22? Bien, pero estás leyendo Marcos. ¿Me estás...? La Biblia es así. La Biblia es así. Ese es un buen título, ¿no? Bien, bien, me gusta. Lucas 8 también dice lo mismo, pero Mateo no. ¿Y cómo sabemos que es Jairo o no es Jairo? Bueno, lo que hicieron está perfecto. Yo quiero que ustedes le pregunten a la Biblia, que hablen con la Biblia, que razonen la Biblia, que no sean ciegos, sino que puedan tener un encuentro con la palabra y ver estas cosas. Digamos, estos 5 minutos fue justamente para eso, para que ustedes empiecen a tener un diálogo con Jesús a través de su palabra. Porque si no, leemos y decimos sí, y no nos ponemos a hacerle pregunta a la palabra. Y estas preguntas que yo les hago, que ustedes podrían hacerle a la palabra, los ayuda a ir, Mateo, Marcos, a Lucas, y por qué era, ¿no? Sí, está ciertamente confirmado que es así, y es la misma historia, y si pueden ver el contexto, en los 3 libros van a ver que es así. Exacto. Bien, por eso yo quiero, aparte de lo que estamos hablando hoy, quiero que justamente puedan, ¿no?, tener este contacto con la Biblia. No lean, no lean así, sino lean, pregúntense, mediten, ojeen, vayan para atrás, para adelante. Los que se permiten marcarla, márquenla. Compren una Biblia de batalla para marcar, otra para traer a la reunión, otra, no sé. Bajen una app, comparen. La palabra del Señor es muy rica. Y en este caso, Jairo, que es en esta historia, viene, que era un hombre principal, top, el segundo del intendente, ponele, o algo así, no sé, viene alguien, ¿no? ¿Y qué hace? Le dice, se pone de este lado, dice, pero Jesús, tus discípulos no ayunan. ¿Qué hace Jairo? Se pone a discutirle a Jesús. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Jairo? ¿Qué hace? Se postra. ¿Está eso ahí? No le dijo, pero, ¿quién sos? Jesús, dame tu credencial pastoral. No le dice nada, ¿no? ¿Qué hace? Se postra y le ruega. Se posicionó en otro lado. Aún siendo principal, siendo uno de los top de la zona, del barrio, de la ciudad. Ahora, en su altura, él se postra. De este lado, los que se creían que tenían una altura, en vez de postrarse, cuestionan. Y dijimos recién que son ciegos. Se empieza a dividir las aguas entre 2 tipos de personas.
Se postra ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Pero vení, creyó, ¿no? Cree que Jesús puede, no le importa nada, se postra, lo reconoce como rey, porque solamente uno se postra ante quien cree que es el rey, Dios, el Salvador, al que puede sanar. Por eso él le dice, mi hija acaba de morir, ven, poné tu mano sobre ella, vivirá. Lo confirma, ¿no? Y se levanta Jesús y le sigue con sus discípulos. Y con Mateo, ¿no? Seguramente estaba Mateo ahí, pues es el personaje indeseable. Van juntos. Y cuando va... Esto es una película, como una película. Pasa un montón de cosas en la trama. 20, y hay aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, ¿quién quiere leer? ¿Qué decía dentro de sí? Si tocare solamente su manto, seré salvo. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Acá o acá? ¿Acá? La mujer, está acá. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Si toco su manto, sin ningún pero, yo sé que Jesús, yo puedo acercarme, tocar, seré sana, seré salva, voy a tener todo lo que necesito, todo lo que mi alma anhela, de este lado. Ahora Jesús, en la historia, siente que le tocan el manto y se da vuelta. ¿Quién tocó mi manto? Qué curioso, ¿no? Porque era una multitud, 700 personas tocándolo. Él dice, alguien tocó mi manto. Los discípulos habrán dicho, todos te tocaron, Jesús, está lleno de gente. Todos te están tocando, todos. Pero él se da cuenta que esta mujer estaba de este lado. Había fe en una persona. No quería panes, no quería peces, no quería satisfacer sus propios deseos terrenales. Tenía fe. Lo miraba como lo tenía que ver. Estaba del grupo de los que podían ver a Jesús. De acuerdo como Jesús los podía ver a ellos. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús sana a la hija de Jairo. Les cuento, a sana. Y la historia sigue. Versículo 27. ¿Cómo es el subtítulo? Dos ciegos reciben la vista. Bien, Nati, dice lo mismo. Versículo 27. Sanidad de ciegos. Sanidad de ciegos. Dos ciegos reciben la vista, porque Él vino a sanar, dar la vista, a salvar lo que se había perdido. Le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Los ciegos dónde lo ubicamos? ¿Acá o acá? ¿De este lado? Bien. Vamos. ¿Ya cuántos hay de este lado y cuántos de aquel? ¿Eh? Acá hay como 4 y allá. ¿Acá hay más? ¿Por qué hay más? Porque son un montón de fariseos. ¿Entendiste de la fe sencilla? ¿Eh? Los de la fe sencilla dijo no. Bien. Ten misericordia de mí. Reconocieron que necesitaban misericordia. Hijo de David. Reconocieron que era del linaje de David.
reconoció la profecía en Cristo, de que el linaje de David iba a ser un Salvador. Ten misericordia de mí. Los ciegos, antes de recobrar la vista, vieron a Jesús y le creyeron. Los ciegos podían ver quién era Cristo. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a la fe de ustedes, es hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: que nadie lo sepa. Y ellos, con total rigurosidad, de acuerdo al pedido de Jesús, para que no le cuenten a nadie, divulgaron la fama por toda aquella tierra. Amén. Jesús le dice: por favor, no le digan a nadie. Los ciegos no les importó. Yo me pongo en lugar de los ciegos. Alguien que ve, ¿qué va a hacer? Va a saltar, va a gritar, veo, bueno. Todo lo que recibieron de parte del Señor. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. O sea que los ciegos lo seguían, ¿no? Y él seguía caminando y ten misericordia de David. Y él se fue a la casa, se sentó. Y los ciegos fueron hasta la casa. Eso es fe, ojo. Y llegado a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen? Y los ciegos le dijeron: sí, estamos hace 3 cuadras persiguiéndote. Creemos. Creyeron. Por un lado, personas que ven, pero están totalmente ciegas. Y por el otro lado, ciegos que recobran la vista y personas que tienen la mirada de Jesús. Ahora, el mudo habla. Ya está, el subtítulo te contó todo, spoileó todo, el mudo habla, listo, sanó un mudo. ¿No? Está de más decir. Amén. 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen, pues, rueguen al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno, Jesús empieza a tener, como dije, muchas complicaciones. Pero todo esto que leímos en este relato, en esta parte, empezamos a ver que se empiezan a dividir un poco en la categoría de personas. Y las de este lado están tan enojadas y se empiezan a poner tan enojadas porque come con pecadores, porque sana a los que no tienen que sanar, porque le da vista a los que no tienen que dar vista, porque empieza a hacer una relación de trabajo con las personas de la ciudad, de las cuales ellos no estaban dispuestos ni a acercarse. Sin embargo, Jesús sí estaba dispuesto a invertir 1 hora, a despertarse más temprano, a hablar con las personas que nadie quiere hablar. Es una inversión que Jesús hacía y que nosotros tenemos que hacer. Una inversión muy pequeña es
tomarse el tiempo para hablar con alguien que nadie habla. ¿Hacen eso ustedes? Uy, mirá, está solo. Está ahí en el fondo, nadie se le acercó. Vamos a hacer la de Jesús. Me voy a acercar porque nadie se acerca. ¿Ustedes invierten tiempo en esas personas? ¿En la escuela, en el colegio, en la iglesia, en el barrio? ¿Invierten tiempo en los que nadie ve? Hago otra pregunta. ¿Alguien invirtió tiempo ustedes cuando nadie los veía? ¿Sí? Bien. Volvemos a la otra pregunta. Porque de cada tema surge un tema distinto, un subtema. No me quiero detener, pero sí quiero hacerlos pensar y meditar un poco, ¿no? Si nosotros hemos recibido del Señor de la manera que lo recibimos, es natural que nosotros hagamos con los demás lo mismo. Sin embargo, muchas veces en la separación de los grupos, a veces nos acercamos un poquito más para acá, más al medio, nos vamos un poquito más para acá, pero nos tenemos que definir qué clase de personas somos. ¿Cómo es nuestra identidad en el Señor? Jesús ve la multitud, ve al barrio, prende Crónica TV y ve la manifestación el 9 de julio, no sé, piensa en un grupo de personas. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo compasión. ¿Tienen compasión ustedes a la manera de Jesús? ...36... y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas. No tienen amparo. Nadie las cubre. Si no tienen amparo, nadie las cubre. Si nadie las cubre, no tienen amparo, están indefensas. Si están indefensas, no tienen amparo, nadie las cubre, pueden ser acosadas fácilmente por cualquiera. Una oveja acosada y rodeada de depredadores, afligida, porque no tiene cobertura. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí está el título de lo que dije al principio. Las ovejas y el trigo. Las ovejas. Desamparadas y dispersas. No tienen amparo. Me siento desamparado. Nadie me cubre. Estoy indefenso, indefensa. Cualquiera puede acosarme, atacarme. Si estoy solo. Si no tengo cobertura. Soy una oveja acosada, rodeada de depredadores, soy una oveja afligida, desamparada. ¿Qué sería lo contrario a una oveja desamparada? ¿O alguien desamparado? Alguien cubierto y defendido. Cubierto y defendido, lo contrario. ¿Qué clase de ovejas son ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Desamparadas? ¿Ovejas sin amparo, sin cobertura? ¿Cómo está la relación de ustedes con el Señor? Aquel que ampara, que cubre, que llena. ¿Cómo se sienten las relaciones con el otro? ¿Establecen relaciones, amistades, cercanías, diálogos con las personas correctas o no? Si ustedes son unas ovejas, no les estoy diciendo ovejas, que son animalitos, no. Pónganse en el lugar de esas ovejitas débiles,
tiernas, chiquitas. No piensen en asado tampoco. No sé por qué aclaro tanto, por la duda. Estamos en vivo, ¿no? Mejor me callo la boca. Si ustedes son, piensen en ovejas. Si ustedes son ovejas, van a establecer una relación, un contacto, una relación de amistad, van a establecer relaciones con personas saludables o no saludables, con lobos o con otros corderos o personas que van a ayudarlos y lograr que ustedes sean mejores personas o ovejas según el ejemplo. ¿Qué clase de personas buscarían ustedes? Personas que ayuden a ustedes en su crecimiento, que no sean depredadores, que no les hablen para depredarlos, que no les coman en la cabeza, que no los destruyan, que no tiren abajo su espíritu. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿están estableciendo relaciones de amistades, de acercamiento con las personas correctas, sí o no? Lo están haciendo porque tienen que hacerlo, si no, van a estar solos por la vida. Ahora, establecer relaciones correctas con las personas correctas para que tanto ustedes apoyarse, ayudar, ser apoyados y ayudarse, no quita el hecho que también puedan contactarse con otro tipo de personas, con cualquier otro tipo de personas, porque nosotros vivimos en una sociedad llena de personas de todo tipo. Pero ojo, más allá de que estemos en contacto y que hablemos y que tengamos amigos, parientes, compañeros de trabajo, de estudio, de cualquier tipo, las personas que yo voy a escuchar, las personas que yo voy a tomar su consejo y las personas por las cuales yo me voy a apoyar para mi crecimiento y para ser fortalecido, van a ser las personas que sé que me van a dar la palabra correcta, que me van a ayudar a crecer, que me van a ayudar a potenciar mi vida. ¿Se entiende? Entonces, esto lo tenemos que hacer, tenemos que hacer una práctica de esto. Y tenemos que saber que el Señor fue el primero que nos cubrió a nosotros. Dispersan, las ovejas desamparadas y dispersas. ¿Qué es disperso? Dispersa, anda por ahí. Disperso. O me parece que estás un poco disperso. ¿Escucharon esta frase? Sí. Estás medio disperso. Exacto. Las ovejas están dispersas. Están por ahí. Se escaparon, se fueron. Desorientados. Están dispersas. A eso se refiere, ¿no? Y el significado original además significa que fueran lanzadas. Fueron dispersas. Alguien las dispersó. Alguien las lanzó. Las empujó. Porque alguien disperso es alguien que fue dispersado. Le abrieron el corral. No la contuvieron. También en el original significa tiradas al suelo, que fueron derribadas. Cuando las dispersaron, las tiraron. Ejercieron fuerza y cayeron. Postradas y sometidas. Porque las personas dispersas, les voy a decir un dato, una información. Las personas dispersas son personas sometidas. Porque no es que están dispersas y son libres, no. Están dispersas y sometidas a un sistema que las tiene atrapadas para que no estén cubiertas. Viven en un estado de dispersión, hasta en tanto y en cuanto no tengan su eje centrado en Cristo.
Porque esto es lo que dice Jesús. Tuvo compasión y las vio como ovejas que estaban desamparadas y dispersas. No tienen pastor. ¿Qué significa? No están cubiertas por quien debe cubrirlas. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. ¿Qué es la mies? Es la cosecha. Mies es sinónimo de cosecha, significa eso. Acá tradujeron así, pero es cosecha, sencillamente. Entonces, lo que dice acá es: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha está, es mucha, ya está. Pero los que tienen que cosechar son pocos. Rueguen pues, porque es importante. Rueguen significa es urgente. Es urgente buscar estas ovejas. Que el Señor del campo, el dueño de esta cosecha, el dueño de este lugar donde ya está todo listo para ser cosechado, ruegue al propietario de la cosecha que envíe trabajadores para que puedan cosechar. Entonces Jesús les pide que sencillamente oren a los discípulos. En esta historia que yo les conté, Jesús salió a cosechar. No cizaña, trigo. Fue a juntar lo que estaba dispuesto y aquellos que tenían la mirada como él. Jesús, cuando dijo hay que cosechar, ¿saben lo que hizo antes? Cosechó. A sus discípulos le dijo: Mateo, estaban ahí sus discípulos, hay que cosechar. Tuvo misericordia de las ovejas, cosechemos. Le estaba diciendo Mateo que fue cosechado antes. Le estaba dando ahora misión y propósito para que haga lo mismo que hicieron por él. ¿Me siguen el hilo de lo que les voy contando? Yo creo que ustedes, nosotros, somos las ovejas ex desamparadas, ex dispersas. Amén. Amén. Creo. ¿Hay algún desamparado disperso acá? ¿Hay alguno? ¿No? Bueno, si tienen vergüenza, después se me acercan al final y me dicen: yo estoy desamparado y disperso. Y oramos por ustedes. Igual después vamos a orar por todas las ovejas, por la cosecha, por todo lo que el Señor nos está hablando hoy. Jesús tenía una visión de la humanidad distinta a aquellos que renegaban de Jesús, rechazaban a Jesús, atacaban a Jesús, porque no tenían compasión, no tenían mirada de compasión, no veían la cosecha, no veían la necesidad que Jesús sí veía. Y Jesús inspiró a este grupo luego, a los que estaban en este grupo, por ejemplo a Mateo, a sus discípulos, o a los que tenían la visión de Cristo, para hacer lo mismo. Quizá en esa conversación los ciegos no estaban. Quizá estaba Mateo, quizá los ciegos esos que sanó no estaban ahí. Pero yo les puedo asegurar que estaban gritando, paseando por todos lados: veo, Jesús me sanó, estoy casi seguro. Estaba haciendo lo mismo. No necesitaba estar escuchando ahí el mensaje de Cristo. Estoy casi seguro, 100% seguro que estaba haciendo lo mismo, cosechando. Entonces, Jesús inspiró a ellos para que oren y rueguen por la cosecha. ¿Y qué hace Jesús después? Elige a los 12 apóstoles
de todos los discípulos, elige a 12, entre ellos Mateo y un par más fallados, personas medias complicadas, pendencieros, de todo lo que había elige 12. Personas re complicadas. Después, si quieren ver quiénes eran los 12, se van a dar cuenta que eran una bolsa de gatos. De 12 gatos. Eran tremendos. ¿Por qué se ríen? ¿Ustedes están en esa bolsa de gatos o no? Dios nos agarró una bolsa y metió un montón. Piénsenlo, dejamos ahí. Bueno, eligió a 12. 12. Los eligió. Y luego, versículo 5, 10:5, los envía. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ahora, lo de las instrucciones es todo para otro domingo. Pero qué curioso, ¿no? Que Jesús le dice: oren para que el Señor envíe trabajadores para cosechar. Y ellos oren, rueguen, y ellos oraron. Y luego le dijo: bueno, ahora que oraron, vayan. Y los mandó. Así que yo, Señor, ruego para que mandes a otro, no a mí, a otro a cosechar. Jesús le dijo: rueguen, y después los envió a los 12. Y les dio instrucciones para que vayan. Instrucciones espectaculares. En otro momento nos detendremos en esto, ¿no? Pero yo quiero que cada vez que leamos la Biblia podamos vernos a nosotros mismos y analizarnos y poder crecer en la palabra del Señor a través de lo que vimos hoy. Yo hoy lo que leí, cada tema, cada versículo se puede hablar de distintas maneras, se puede desarrollar de distintas maneras. Pero yo quería que sigamos esta narración como venimos haciendo todos los domingos. Estamos hablando sobre los evangelios sinópticos para tener una mirada amplia a medida que vamos avanzando, leyendo. De hecho, la semana pasada vimos el capítulo 13. Pues, si ustedes recuerdan, los que vinieron, hemos retrocedido un poquito en los capítulos cuando hablamos de las parábolas la semana pasada. Pero yo quiero que vayamos meditando y viendo, ¿no? De una manera muy, muy especial, para que podamos aprender y vernos nosotros dentro de la película y ver quiénes somos nosotros. Y yo te animo hoy a decidirte que estés de la mitad más para acá en este grupo y que podamos vernos, que podamos tener compasión los unos de los otros y que podamos vernos como Dios nos mira y tener sanidad de ceguera espiritual, abrir nuestros ojos a Cristo y no ver pero estar ciegos como el grupo ese que renegaba de Cristo, sino poder vernos con simpleza y saber que nos equivocamos, cometemos errores, quizás no a propósito, pero a veces metemos la pata. Pero saber que nos podemos equivocar. Pero que el Señor siempre está esperando que nosotros, nuestra centralidad esté en la santidad y en la santificación. ¿Qué significa esto? Que sabiendo que nos equivocamos y cometemos errores, nuestro compromiso está siempre en mejorar nuestras vidas para ser más parecidos a Él todos los días. Sabiendo que no soy perfecto, porque si fuera perfecto, sería Cristo. Y yo no soy Cristo. El único perfecto es el Señor, Jesucristo. Y porque Él es perfecto 100%, si yo estoy en un 11%, tengo que esperar al 12, al 13, al 20, al 25, ir un poquito más, aspirando.
Y las equivocaciones, en mi compromiso a no equivocarme, cuando yo cometo un error, mi compromiso es crecer en el Señor y seguir avanzando en la fe, utilizando las herramientas que me perfeccionan. Por ejemplo, pidiendo perdón, arrepintiéndome, reconociendo que yo no puedo, que Jesús lo es todo y que yo no soy nada, y avanzar. Ahora, ¿cómo yo voy a pedir perdón y practicar el perdón si no me equivoco? Imposible. ¿Cómo yo puedo probar paciencia y amor si sé que me cuesta ser paciente y que el otro me saca de las casillas y que el otro no lo puedo amar? Porque no puedo, porque no me sale, porque yo soy una persona totalmente distinta a Cristo y no puedo hacer absolutamente nada por mí. Porque si fuera por mí, yo elegiría, bueno, vos te amo, vos no, vos sí, vos no. Pero no se trata de mí, se trata de Cristo. Y yo no te amo porque lo mereces, sino yo te amo por el amor que hay en mí, que proviene de Cristo, y yo te amo según el amor de Cristo. Y Él me dice que yo no tengo que amar porque lo merezcas o no, sino que te tengo que amar porque está Cristo en mí y te tengo que amar a la manera de Cristo. Y cierro con el ejemplo de siempre, ¿no? Dios, cuando decidió enviar a Jesucristo, se asomó del cielo, miró para abajo, te miró a vos, y dijo, ¿qué hago? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Bajo o no bajo? ¿Qué dijo Dios? No se lo merece. Miró, no se lo merece ninguno. Voy a buscar a alguien que se lo merezca para bajar, morir. Y miró y que dijo, no hay justo. Ni aún uno. Pero mi amor no se trata de si lo merece o no, que está ahí, en lo profundo, en las profundidades de la tierra. No se lo merece ninguno. Yo voy a bajar porque yo amo y mi esencia es el amor. Y el otro no se lo merece. Pero yo voy, porque se lo voy a regalar. Porque no puede llegar hasta mí. Yo voy a ir y se lo voy a regalar. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es compasión. Eso es estar del lado de Cristo, a la manera de Él. Y yo puedo amar porque Él me amó primero. Ahí está. Ahí está. Eso significa. Puedo amar porque Él me amó primero, si no es imposible. Yo te animo, hoy que estés de este lado. Vengan todos acá. No vengan todos. Pero los animo. El que quiere estar de este lado, póngase de pie y voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes y voy a orar a Dios para que el Señor te capacite. No te fijes si sos perfecto porque no sos. No te fijes si yo me paro o lo merezco. No te fijes porque no lo mereces. Ninguno se lo merece. No te fijes en nada. Pará y decir, yo necesito profundamente del Señor, porque yo justamente, porque soy nada, porque soy imperfecto, porque no puedo hacer nada, y porque Cristo lo es todo, porque Él es perfecto, y porque Él tiene gracia y misericordia y amor para restaurarme, yo me aferro a Él, y me abrazo a Él, y me pongo en sus manos, y Él me va a capacitar, por su fuerza, no por la mía, por su amor, no por mis sentimientos, por su justicia, no por la mía que es trapo sucio. Mi justicia no sirve para nada, pero la de Él, su justicia, su amor, su misericordia, su gracia, me va a dar todo lo que necesito hoy. Así que oremos, te doy unos minutos, nos damos unos minutos para decir al Señor que nos llene de Él. Cerrá tus ojos y pedile hacia adentro, en tu interior, si querés hacerlo con voz audible, como quieras, pedile, decirle, Señor, te necesito. Ayúdame, sálvame, sáname, transfórmame.
Ayúdame a entender. Pedile que te ayude a comprender. Si tenés un montón de por qué, un montón de preguntas, decirle, Señor, ayúdame a empezar a responder mis preguntas. Pedile que te dé la mirada que Él tiene. Pedile compasión, amor, todo lo que viene de Él, su fuerza, su gracia, su misericordia. Pedile su salvación. Y si yo ya le pedí mi salvación, si decís eso, no importa, pedísela de nuevo. Porque todos los días nos tenemos que renovar. Decirle, Señor, reíname, salvame, ayúdame. Si el Señor te estuvo hablando hoy, y te estuvo diciendo algo, quizás no lo escuchaste audiblemente, pero sentiste en tu corazón alguna falta, alguna necesidad o algo para cambiar, ese es el Señor hablándote y alertándote. Empezá a escuchar ese sentir, empezá a escuchar esa voz, entrená esa voz, porque mientras más la entrenes, más el Señor te va a hablar, te va a alertar y te va a empezar a revelar grandes cosas. Muchas de las cosas que te va a revelar van a ser seguramente fallas tuyas. Justamente el Señor quiere que las conozcas a tus fallas y que empieces a trabajar esas fallas de su mano. Amén. Decile al Señor que lo amás. Decile te amo, Señor. Y ahora voy a orar por ustedes. Padre, oro por, Señor, cada uno de los que estamos presentes. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, profundamente. Tú eres todo, nosotros no somos nada. No somos ni siquiera algo. Justamente porque no somos nada, necesitamos de ti, necesitamos de quien es todo, que eres tú. Ayúdanos, Padre, que cada oración que hemos escuchado hoy, cada oración que tú has escuchado, cada oración en las mentes de los que están presentes, en los corazones de los que han orado, en los labios de los que han puesto en palabras, Señor, sus necesidades, su necesidad de ti, Señor, de acuerdo a los que han orado aquí presente, los que están orando en sus hogares, los que están orando en esta transmisión y aún los que van a ver, Señor, en algún momento esta grabación y que van a orar, Señor, que tú puedas revelarte, ser trascendente para ellos y despertar, Señor, los corazones hacia ti, Señor. La cosecha somos nosotros para ti. La cosecha es un mundo que te necesita y que nosotros estamos dispuestos a trabajar, a ser esas personas que así como hemos recibido, lo podemos hacer por los otros. No porque seamos perfectos, nos falta tanto, sino porque hemos recibido y así como hemos recibido, estamos dispuestos a dar. Así como tú nos amaste, vamos a amar. Señor, capacita a los que están orando, Señor. Capacita, trae fuerza, transformación, sanidad a sus huesos, sanidad interior, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad, Señor, en su psiquis, en cada uno de mis hermanos, los que han venido y los que no han venido, los que han llegado y que se han retirado porque no han podido quedarse, por cada uno de aquellos que te están buscando, Señor, que puedan encontrar en ti todo lo que necesitan. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor, hoy hay sanidad integral para muchos de aquellos que se aferran a ti en esta tarde. Gracias, Padre.
Te amamos, te necesitamos. Sí, En tu nombre, Jesús. sí. Amén.